Queridos amigos, vamos a iniciar nuestro programa, pero antes nos dirigimos al Señor que nos bendiga, que nos proteja a todo nuestro pueblo, a toda nuestra nación. Rezamos principalmente por nuestros enfermos, rezamos por todas las personas que están también sufriendo a causa de diversas circunstancias en la vida, situaciones de trabajo, situaciones de familia, situaciones también en nuestra propia política, situaciones que nosotros vivimos en el día a día, nuestro relacionamiento con nuestra propia comunidad. Le pedimos que el Señor, por intercesión sobre todo de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé y auxiliadora de los cristianos, nos siga bendiciendo a todos. Le pedimos en este día, le pedimos que nos acompañe siempre. Confiamos totalmente en su intercesión. Y por eso vamos a decir juntos el saludo del ángel a la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que el Señor Jesús nos bendiga a todos. Todas las programaciones de Ñandeyara Ñe'e tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñandeyara Ñe'e. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos mirando estos temas particulares que nos ofrece el libro del Deuteronomio. Estábamos reflexionando anteriormente sobre algunos de los verbos importantes y estas son lo que pide Dios verdaderamente a Israel. En síntesis viene a ser el compromiso, ¿verdad?, de Israel con el Señor. En primer lugar era hacer, poner en práctica. El segundo era oír, escuchar. El tercero era servir. Y el cuarto, hasta donde llegamos, entonces, era guardar, observar. Estos eran los temas muy importantes que nos proponía el libro del Deuteronomio como elementos particulares, temas particulares dentro del libro que tenemos que subrayar nosotros. Ahora vamos a mirar el siguiente, lo que Israel debe hacer, lo que Israel debe comprometerse como pueblo ante Dios también. Recordar, no olvidar. Recordar, no olvidar. Qué interesante esta palabrita, ¿verdad? Estos dos conceptos que son opuestos y complementarios. Recordar en hebreo, Zahar, de ahí viene Zaharia, Yahvé que recuerda, ¿verdad? Zacarías, Zaharia. Y por otra parte, el olvidar. Y eso se dice Shakach, ¿verdad? Shakach, que quiere decir olvidar, Sheresarayeteoe. Nashemandu Abei Mashakaj. Son también muy importantes cuando los autores del Deuteronomio se refieren a los compromisos de Israel con su Dios. Compromisos que brotan, de cierta manera, de la alianza y deben ser satisfechos para permanecer en ella. Esto es elemental y esto es entonces fundamental. Entonces son dos cositas, se refieren al compromiso siempre de Israel para con el Señor, pero que brotan de la misma alianza, el hecho de ponerse entonces ante el Señor, de hacer una alianza con el Señor. Entonces uno ciertamente que tiene que recordar, uno no puede olvidar aquello que había puesto como un elemento fundamental para continuar en esta alianza, en esta relación con el Señor. En el primer discurso de Moisés hay una primera admonición a Israel, advirtiéndole que no debe olvidar la alianza que el Señor su Dios ha concluido con el pueblo.
Entonces ya desde ese primer discurso en el libro del Deuteronomio le dice a Niki Israel de Saraite, mira que ya de Yaras están para poner ejército. Entonces ánimo, fuerza, entusiasmo, eso tenemos que seguir haciendo, eso tenemos que seguir luchando por este elemento que Dios te ha dado para que puedas ser feliz, para que puedas realizarte. El recordar entonces. Ahora, el contexto es un contexto también muy concreto. Prohibición de hacer cualquier escultura o representación sagrada que pueda hacer el pueblo ocasión de idolatría y por lo tanto de abandono del Señor. Lo primero entonces que le está pidiendo. Recordemos que lo que tenemos en la base aquí de esta reflexión deuteronómica, ¿verdad? Porque es esta escuela que nosotros le llamamos la escuela del Deuteronomio, lo que está mirando y lo que está insistiendo es justamente en el recordar que si nosotros fuimos al exilio, si nosotros hemos pasado por esta situación tan difícil en la que nos hemos encontrado, es porque hemos dejado de lado, nos hemos olvidado, no hemos recordado principalmente y no hemos centrado en lo fundamental que Dios nos pedía, ¿verdad? Y entonces, ciertamente, que cuando uno se olvida de lo que había estipulado con el Señor, después vienen los problemas, porque entonces cada uno después ya hace lo que quiere y como quiere. Entonces, por eso está hablando el abandono del Señor, el abandono totalmente de nuestro Dios. Guárdense, pues, de olvidar la alianza que el Señor su Dios ha concluido con ustedes. Primera advertencia entonces y la admonición de parte del autor sagrado. Guárdense entonces de olvidar la alianza que el Señor su Dios ha concluido con ustedes. Es decir, esto se pone en boca de Moisés, ciertamente el autor sagrado que conoce la situación en la que está viviendo y parece que hay un abandono, hay un olvido, hay un dejar de lado de los preceptos y las estipulaciones de la alianza, de fabricarse alguna escultura o representación de todo lo que el Señor tu Dios te ha prohibido, de todo aquello que es un Dios extranjero. Recordemos que aquí cuando se refiere a las esculturas principalmente se estaban refiriendo a aquellas esculturas de los dioses paganos, los dioses circunvecinos. Recordemos que aquí cuando se habla entonces de la idolatría, se está hablando y se está centrando en otros dioses. No confundamos, como hacen los protestantes, que confunden totalmente, ¿verdad? Cuando dicen, no hacer escultura, ellos se quedan en eso nomás, no hacer escultura, no hacer imagen, ellos se quedan con eso. Pero no siguen y no entienden que verdaderamente cuando el libro del Deuteronomio en estos temas principales y particulares se insiste mucho en la cuestión de la idolatría, se está diciendo no tengas otros dioses, no te vayas detrás de otros dioses, no hagas ninguna imagen de dioses extranjeros. Entonces, si uno tiene un poquitito de cerebro, se va a dar cuenta que en ningún momento nosotros dijimos que hacemos imágenes de dioses, Yo por lo menos, si le tengo a San Juan Bosco en una imagen, en una fotografía, en un yeso, a San Juan Bosco, en una escultura, ese es un arte, ¿verdad? Que yo miro, pero esto me hace recordar a una persona igual que yo. Hasta con Don Bosco somos del mismo signo también, leoninos también con Don Bosco. Entonces, fíjense, yo le miro a Don Bosco y digo, a la cuenta, este tipo se mató aquí trabajando por los chicos de la calle, por los chicos abandonados, por los jóvenes que necesitaban educación, por los jóvenes que necesitaban alguien como papá que les acompañara, que les sacara de esa situación de pecado, de esa situación entonces de ignorancia, de esa situación entonces de pobreza. Yo no le miro allá a Don Bosco, aquí está mi Dios. Yo entonces no le estoy mirando como si fuese un Dios. Yo le estoy mirando como un hombre de carne y hueso, igualito que yo, igualito que vos, igualito que nosotros, ¿verdad? Pero cuando tengo entonces ese recuerdo, esa imagen, esa foto, ese tan hermoso recuerdo de esa persona, me hace pensar y me motiva verdaderamente para recordar lo que este tipo hizo, ¿verdad? A favor de la gente, de los chicos, de los jóvenes, de las familias. Entonces,
no nos olvidemos en este sentido. Él aquí está insistiendo y está recordando, ¿verdad? De fabricarte escultura o representación de todo lo que el Señor tu Dios te ha prohibido, porque el Señor tu Dios es un fuego devorador, un Dios celoso. Es celoso que nos vayamos detrás de otros dioses. Otros dioses. Volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos en el segmento de Ñande Yara Ñe'e, entrevista, digámosle así. Hoy estamos con una doctora, ella misma se va a presentar. Estamos sobre todo mirando un poco lo que hacen los laicos y sobre todo los profesionales a través de esta linda profesión que cada uno tiene y que entrega también al Señor, al servicio de la comunidad, al servicio de la iglesia. Muy bien, ¿cómo está, doctora? Muy bien, bienvenida. Muchísimas gracias por recibirme y en este día tan especial. Mi nombre es Nora Argentina Sayas. Yo soy argentina, nací en la provincia de Formosa y bueno, tuve la oportunidad por varias historias que a mí me gusta contar de la acción del Espíritu Santo en mi vida, porque puedo decir que hice el catecismo cuando tenía 13 añitos, luego la Biblia bien guardadita para que no le agarre el polvo, ahí donde hay que pedir permiso a las cucarachas. ¿En serio? Ahí estaba mi Biblia guardadita. Bueno, ¿qué hizo Dios en mi vida? Me dio la oportunidad de ser abanderada en la primaria, abanderada en la secundaria, cuadro de honor, gané más de 10 medallas de oro cuando me recibí. Entré a través de la Embajada Argentina, pero sobre todo a través del Ministerio de Relaciones Exteriores del Paraguay. Por eso es un país al que le debo tanto. Me dieron el primer puesto y pude entrar en la carrera de medicina. Ah, viniste a estudiar al Paraguay. Vine a estudiar al Paraguay, ya. Sí, y en el año 1997 cuando empecé. Eso se hacía todavía ahí en Sajonia. Así mismo se hacía en Sajonia. Ahí, Varadero, todo eso, sí. Así mismo, yo había iniciado en la provincia de Corrientes el primer año. Cuando vine al Paraguay me encontré con la sorpresa de que aceptaron lo que yo había cursado allá, pasé directo al segundo curso y bueno, después me recibí como pediatra. Pediatra. Yo tenía un poquito de miedo, decía, no, yo voy a ser cirujana porque no requiere tanto compromiso. En mi ignorancia pensaba así. Después me encontré en la mesa frente a los profesores llorando, porque había lugar solamente para 10 médicos. Yo estaba en el puesto 14. Así que los profesores se reunieron y abrieron ese año 4 lugares más. Ah, ¿en serio? Justo entraste. Para que pueda entrar yo, porque estaba en el número 14. ¿Cómo hacemos con esta que está llorando? Y prometía, yo no voy a pedir dinero, no voy a pedir sueldo. Entonces, o sea, vos pediste para ser cirujana. Pedí para ser pediatra. Pediatría. Y eso es lo que solo había 14. Así, 14. Pediatra no. Había lugar solo para 10. Entiendo, y entonces, para que yo pudiera entrar, entré yo en el puesto 14 y otros compañeros paraguayos entraron en los otros lugares ad honores. Claro. Entonces hice mi especialidad de pediatría, hice ad honores. Después había un lugar en el departamento de neonatología y yo decía, no, neonatología, eso es muy delicado, es mucho compromiso con los bebés. Claro. Bueno, tuve la oportunidad de ingresar en uno de los puestos. Doy gracias siempre a los profesores de la Universidad Nacional de Asunción que siempre estuvieron atentos a mis pedidos. Y yo sé que es obra del Espíritu Santo. Y es así que empecé a trabajar. ¿Cómo, Nora, surgió ese deseo de acercarte y de venir al Paraguay? Y después de quedarte también y prestar un poco el servicio aquí en nuestro país, ¿verdad? Así es. En primer lugar, en la oportunidad en que estaba estudiando en Argentina, mis padres se separaron, nos quedamos sin casa por un juicio en que mi papá con su hermana habíamos construido en un solo terreno. Entonces nos quedamos en la calle de un día para otro. Mis papás se separaron, emocionalmente me vine abajo. Hasta que surgió la oportunidad de venir a estudiar en Paraguay. Nuestro dinero estaba muy bien en esos años, estoy hablando del año 96, 97, valía mucho. Entonces, peso argentino. El peso argentino. Casi $1 era un peso. Entonces, claro, yo me acuerdo que con 16.000 guaraníes tenía para comer todo el mes. Entonces, económicamente, eso a mí me ayudó muchísimo para poder estudiar. Siempre iba a la biblioteca de la universidad, me manejaba a pie o me manejaba en colectivo o en bicicleta. ¿Y dónde vivía? ¿Ahí cerca nomás de la universidad? Sí, cerquita de la Plaza Uruguaya. Entonces me quedaba cerquita. Claro, y es así, claro. Bueno, después ya nos mudamos a San Lorenzo, estuvimos haciendo allí los primeros médicos que nos mudamos a la ciudad universitaria. Entiendo. Y nos quedamos ahí como residentes de los niños de hemato-oncología.
Y ahí fue una prueba muy dura para nuestro corazón porque era estar reanimando prácticamente todos los días a 2 o 3 niñitos a los cuales el Señor les llamaba, ¿verdad? Con enfermedades terminales. Claro. Finalmente, bueno, tuve siempre una vida de pecadora. Toda mi vida viviendo en la cultura de la muerte. ¿Cuál es de la cultura de la muerte? Todos los colores. Del muy negro al más negro al muy negro. Entonces, en una confesión en que el Espíritu Santo me ayudó, se abrió el Santísimo y pedí al Espíritu Santo que me abriera la boca para la confesión. Entonces mis santos sacerdotes que estuvieron en la confesión me dijeron: doctora Nora, esas cosas son pacto con Satanás. Sí. Y ahí te tocó eso. Me tocó el corazón porque como era totalmente ignorante en las Sagradas Escrituras, yo andaba con el tema de la masonería, andaba detrás de la nueva era, con Christum Pax. Tenía libros que usted ni se imagina la cantidad de libros. Sí. ¿Y cómo eso juntaba con la medicina, todas esas cosas? Sí, porque cuando uno cae emocionalmente busca cualquier cosa, busca el poder de la mente, busca superarse, busca estar bien en la vida, quiere uno prosperar y entonces es tentado por las pasiones del mundo y es arrastrado por cualquier viento de doctrina. Claro. Entonces hacía eso del poder de la mente. Y cuando eso ya eras doctora, ya estaba como médica. Era doctora, sí, estoy hablando. ¿Y como estudiante cómo estaba? O sea, como estudiante me iba bien porque el Señor me tranquila todavía. El Señor me bendijo con una pienso yo, es un don de la enseñanza. Es así que yo enseño desde los 14 añitos. ¿En serio? Venían mis compañeros a estudiar en mi casa, ellos pueden dar testimonio y ellos me pagaban por voluntad propia. Con eso yo compraba con eso para mis vestiditos, para mis zapatitos. Cuando vine al Paraguay, ya desde el año 96, empecé a enseñar en prácticamente todas las universidades. Los alumnos pedían por mi persona. Enseñé en todas las universidades. Universidad Nacional de Asunción, Universidad Privada de Villarrica, Universidad de Encarnación. Siempre. ¿Y qué enseñabas, doctora? ¿Cuál era tu...? Comencé con fisiología, anatomía, histología. Luego estaba también la parte de farmacología, biofísica, en la Universidad de Medicina, en todas, Universidad de Odontología, de Enfermería y de, ¿cómo se dice? Fisioterapia. Entonces el Señor me llevó por todas las universidades públicas y privadas a enseñar eso. Y bueno, y ahora me pide enseñar la verdad. Qué bien. Bueno, entonces así estamos conversando con la doctora Nora que nos visita, ¿verdad? Esta serie siempre nosotros hacemos así cada día un bloque en que vamos compartiendo con algunas personas que después también todas esas cualidades, riquezas que el Señor les ha dado ponen al servicio de los demás. En este caso a través de la medicina y sobre todo con una visión bien cristiana y con una visión de ayuda al prójimo. Muchas gracias. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yarañe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981 505 036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Tu mejor aliada es la tecnología.
para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en arquitecto. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Este es el lugar donde quiero encontrar quién soy para ti, quién soy en verdad. Solo en ti encuentro paz. Sé que escuchas mi voz, puedo ver tu obrar, y aunque sienta dolor, solo quiero adorar, solo quiero adorar. Ven y llena este lugar con tu gloria y majestad, con tu gracia y con tu amor, oh Jesús mi Salvador. Este es el lugar donde encuentro libertad. Me salvaste, Señor, pues en la tempestad tú me fuiste a rescatar. ¿Cómo agradecer la cruz, la redención? Te quisiste entregar, no te cansas de amar, no te cansas de amar. Ven y llena este lugar con tu gloria y majestad, con tu gracia y con tu amor, oh Jesús mi Salvador. Ven y llena este lugar con tu gloria y majestad, con tu gracia y con tu amor, oh Jesús mi Salvador. Ven y llena este lugar con tu gloria y majestad, con tu gracia y con tu amor, oh Jesús mi Salvador. Ven y llena este lugar, ven y llena este lugar, ven y llena este lugar, ven y llena este lugar. Ven y llena este lugar, te queremos encontrar.
Queridos amigos, seguimos con Yandeyara Ñe, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro del Deuteronomio, sobre algunos temas muy particulares. Es interesante, ¿verdad?, cómo nosotros estamos mirando ahora la palabra temer. Esa experiencia que yo les decía, ¿verdad?, que tuve y que escuché, ¿verdad?, y que me pareció tan interesante porque después vemos, señor Zacarías Ortiz de una anécdota, ¿verdad?, de una experiencia linda ante lo luminoso, cómo vamos educando, ¿verdad?, a los niños, que muchas veces con enderezar a o no sé si nos olvidamos o lo que sea, que el modernismo es no sé qué cosa, ¿verdad? Entonces no mostramos los signos. Entonces la religión baja y la religión alta siempre van también de acuerdo. O sea, es como una simbiosis, atención. Si vos separás uno del otro en una simbiosis, se mueren los dos que forman esa simbiosis. Porque en la simbiosis los dos viven uno del otro. Si se separan, los dos se mueren. Entonces es mejor no separarse. Tienen que estar juntos. Y así también la religión baja y la religión alta necesitan, ¿verdad?, de esa simbiosis. La religión baja, así como se entiende, no entenderlo como una cosa negativa, sino que entenderlo como una parte dentro de un proceso también para ir comprendiendo y para darle razón. Entonces vamos pasando a una religión alta, ¿verdad?, donde nosotros comprendemos y le damos razón de todo lo que nosotros creemos. Fíjense que San Pedro también, en una de sus cartas que él escribe a la comunidad cristiana, les llama y les insta y les dice: ustedes tienen que dar razón de su propia fe. No se pueden quedar entonces simplemente en esa religión baja. No se pueden quedar simplemente en un creer por creer. Tienen que dar razón, tienen que saber explicar. Pero claro, entonces el aspecto luminoso, el aspecto de Dios y la presencia de Dios siempre nos llama también a ese encuentro personal, ¿verdad?, con el Señor en primer lugar, que lo hacemos a través de un cara a cara, cuerpo a cuerpo, ya es sentimiento a sentimiento. Bueno, miremos un poco la palabra, ¿verdad?, temer. ¿Qué significa en este tema particular de la escuela deuteronomista? Hablar del compromiso que Israel tiene para con Dios en virtud de la alianza. Se emplea también en el Deuteronomio el verbo temer, yare, en hebreo, yare, yare. Entonces, es interesante, ¿verdad?, el temor de Dios, yare. Este verbo tiene en hebreo y en el Deuteronomio el sentido obvio de sentir miedo o temor ante algo o ante alguien. Y es lo que Israel no debe sentir al dirigirse a la tierra que Dios le ha prometido. Es decir, el temer en el sentido negativo no es lo que nosotros tenemos que tener. Por eso yo le estaba diciendo, el temor de Dios no debe ser absolutamente no, sino que el temor de Dios, el yaré, está significando principalmente aquí un compromiso ante lo luminoso. Es un despertarse y decir: ¿qué es esto, verdad? Aquí hay algo más. Aquí hay realmente una esencia enorme, que es el Dios mismo, la esencia, la existencia, el que sobrepasa todos los límites. Y yo me doy cuenta que soy limitado, ¿verdad? Y ante eso viene el gran respeto, ¿verdad?, el gran cariño que se abre hacia Dios. Por lo tanto, en el capítulo 1, 21 del Deuteronomio nos dice: mira, el Señor tu Dios te ha puesto delante ese país. Sube a tomar posesión de él, como te ha dicho el Señor, el Dios de tus padres. No tengas miedo ni te acobardes. No tengas miedo ni te acobardes. Lo yaré. No tengas miedo. Tú,
Entonces, el miedo es cuando uno entonces también no está teniendo confianza. ¿Se dan cuenta? ¿De dónde te está viniendo el miedo? Y porque lo que está del otro lado es algo para vos desconocido. ¿Por qué nos produce miedo algo? Porque justamente nosotros no conocemos qué es lo que se encuentra del otro lado y es como una amenaza, ¿verdad?, para nosotros. Y ante esa circunstancia y ante esta situación nosotros reaccionamos, el cuerpo y todo, ¿verdad?, todo nuestro sentimiento y nuestra forma de confrontarnos con la realidad nos trae el miedo, el diarrea, ¿verdad? Pero sin embargo, aquí nosotros, si miramos profundamente, si entendemos lo que nos está queriendo decir, el verbo temer quiere decir un respeto a Dios. ¿Por qué? Pero porque yo le conozco al que está del otro lado. Entonces no es un temor porque no le conozco, no es por una inseguridad entonces, sino que el temor mío se refiere más bien a un respeto total y absoluto porque yo le conozco en su grandeza. Yo le conozco quién es esa persona, ¿entienden? Pero entonces es una confianza, entonces no es un terror y un temor. Llevo que va para la mañana del otro lado, ¿verdad? Cupombero y va para la mañana del otro lado, no. Algo que te puede salir y algo que te puede entonces verdaderamente disturbar toda la vida. En todo caso, aquí ese temor de Dios, que es ese respeto hacia Dios, va a ser un descubrir, entender ciertamente, pero porque tengo una confianza total y yo sé quién es Dios, quién es ese que está del otro lado, quién es el que me está llamando. Tampoco debe temer a los enemigos que se encuentren en su camino o a los pueblos que habitan en Canaán, por poderosos que parezcan. ¿Y por qué les parece que no hay que tener miedo a los enemigos? Aquí no es tanto porque conozca o no conozca al enemigo. Y puede ser incluso que yo conozca a mi enemigo, que es terrible, que me puede incluso matar. Pero sin embargo, no tengo miedo. ¿Por qué? Porque de nuevo hay una confianza. ¿Confianza en quién? En aquel que me protege en todo caso. ¿Se dan cuenta? Entonces, aquí siempre la palabra temer y la palabra temor de Dios se refiere a un conocimiento profundo de Dios que nos da una plena confianza para afianzarnos en el amor de Dios, en la confianza hacia Dios. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en ingeniero. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización.
Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en licenciada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Hola chicos, les esperamos en las clases de patinaje artístico los días martes, jueves y sábados de 17 a 18 horas en la parroquia Santa María de la Merced. Te invito a aprender conmigo estos saltos, trompos y muchas cosas más. Queridos amigos, seguimos con Yandeyara en el Antiguo Testamento. Estábamos hablando, ¿verdad?, de lo que significa verdaderamente esta tradición, de lo que significa el escrito del Antiguo Testamento y más aún esta escuela deuteronomista que nos presenta temas muy particulares, elementos muy particulares a través de ciertas presentaciones, ¿verdad?, de ciertos verbos, de ciertas palabras claves, de ciertos sustantivos o de ciertos adjetivos, ¿verdad?, que se suelen utilizar, pero esto siempre dentro de una literatura hebrea, teológica, sapiencial o histórica también, si uno quiere decirlo así, ¿verdad? Bueno, entonces vamos hablando y vamos mirando aquí la palabra amar, decíamos, que un poco en el contraste con el temer, porque el temer nosotros lo definimos y lo presentamos en la clase anterior, ¿verdad?, diciendo que el temer justamente es un respeto hacia Dios y no aquel temor de Dios como nosotros podemos entender que es aquel que vengan de Yarabi. Pero que ya vengan de Yarabi, vean doy guaymaba vengan de Yara. En realidad no le conocemos a Dios. El que tiene miedo de Dios, el temor de Dios en un sentido negativo, quiere decir entonces que no conoce a Dios. Entonces, si uno respeta, venera o tiene una reverencia hacia Dios, quiere decir que conoce muy bien quién es Dios. Conoce muy bien quién es Dios. Por eso le respeta, por eso le venera y por eso le está reverenciando, ¿verdad? El que no conoce a Dios, ¿qué hace? Deslinda a Dios, desplaza a Dios. Hombre que vengan de allá. Oye, muy bien, muy bien. Con ahí, vean de allá de allá. Con ahí, shela allá de allá. Ve ahí, ¿entiendes? Y cuál más bande. Porque vos entonces, si te pones en el lugar de Dios, quiere decir que absolutamente no sabes quién sos vos. Y allá la gente no sabe dónde estás parado, ¿verdad? ¿Y por qué? Y porque vos te estás considerando Dios. Ese es el capítulo 3 del Génesis. Capítulo 3, versículo 4, versículo 5, versículo 6, en adelante también si quieres. O todo el capítulo 3 podés leer, ¿verdad? Todo el capítulo 3 del Génesis. Entonces, donde se te presenta esa tentación de querer convencer al hombre de que Él es Dios, que Él puede comer del fruto prohibido y entonces ustedes serán iguales. Iguales, la palabra es igual a Dios. Sin embargo, nosotros no somos iguales a Dios. Es cuestión de leer Génesis 1:26, cuando te dice, y Dios los creó, ¿verdad?, imagen y semejanza. Semejantes a Dios no quiere decir iguales a Dios. O asimismo también uno si lee el capítulo 2, versículo 7 del Génesis. Dios toma, dice, el barro, el Adamá. De ahí viene Adán. Y de ahí vendrá entonces Adamá, que tiene mucha relación con nuestra condición, ¿verdad?, de hombres, que somos suelo, somos tierra. Pero dice la Adamá. Eso quiere decir Adán. Tú eres Adán. Adán quiere decir tú eres polvo. Y recuérdate que al polvo has de volver. O sea, esta es la condición del hombre. Pero en el capítulo 3, versículo 5 te dice, si ustedes comen de ese fruto ante la tentación, llama. Ahí patinamos y nos caímos en el pecado. Y ese es el pecado original, ¿verdad? Es esa tendencia que nosotros tenemos de querer desplazar a Dios. Pero ¿por qué lo desplazamos a Dios? Porque no sabemos que somos Adamá.
Es decir, no nos conocemos a nosotros mismos o no nos aceptamos en nuestra propia limitación. No tuvimos entonces esa delicadeza, diría yo, de primero conocernos a nosotros mismos. Ni con nosotros tuvimos la delicadeza de ver un poco y cuestionarnos, ¿quién soy yo? Y mirá que esto lo estamos mirando de un aspecto teológico, ¿verdad? Pero eso no hace falta ni entrar a un aspecto teológico para entender desde un aspecto filosófico. Y si querés más aún específico, desde una antropología filosófica, para descubrir quién sos vos. ¿Cómo estás vos, verdad? ¿Cómo te presentás vos ante Dios? Bueno, y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, la palabra amar es muy importante aquí, ¿verdad? Está en aparente contraste, decíamos, con el verbo temer, yaré. Tenemos así el uso frecuente del verbo amar, ahab, se dice en hebreo, ahab, para designar el compromiso fundamental de Israel para con Dios en virtud de la alianza. Siempre es en virtud de la alianza, porque también nosotros estamos caminando hacia la alianza, es decir, ese pacto, ese sello con Dios que nosotros asumimos. Por eso es una alianza. Nosotros ya hemos mirado también cuáles son estos elementos de la alianza, que es también un tema súper particular dentro del Deuteronomio y dentro de toda la Torá, ¿verdad? Porque aquí está el Caracú. Y es incluso un tema transversal de los 73 libros de la Biblia. La alianza de Dios para con el hombre, que luego entonces culmina en ese cielo nuevo y tierra nueva del Apocalipsis, ¿verdad? Entonces va atravesando, es la alianza, el pacto que hace Dios con el hombre. Ciertamente que en ciertos momentos existen debilidades de parte del hombre ante el pecado, pero ante esa debilidad del hombre, sin embargo, Dios continúa con su gran fidelidad. Y en esa fidelidad de Dios nosotros podemos apoyarnos para volver a salir de esa situación, ¿verdad?, de pecado, de angustia. El Deuteronomio de por sí recuerda desde el principio el amor que el Señor le ha mostrado a Israel. Le muestra, le recuerda, aquí está, este es el amor, ¿verdad?, que nosotros tenemos que mirar y que tenemos que entender. En el Deuteronomio 4:34 leemos, porque amó a sus padres y eligió a su descendencia después de ellos, te sacó de Egipto personalmente con su gran fuerza. Entonces, viste, el amor de Dios, ahí está, el amar. Por eso el verbo amar. Aquí entonces nosotros descubrimos, y sobre todo en el libro del Deuteronomio, o sea, lo que viene desde adentro y nos deja y nos pone ahí en manos del Señor. Ñamaña llega ya esa mápico peñan de yara ba esa peñan de yara la ñandera juete allá lo pisiste bebé la ome en baiteñan de ña po ami hangwa ña ka po ha mañana mon burire mañana ña mon barete mi hangwa. Entonces, queridos hermanos, ahí está el mirar, el sentir, el ver, el proyectarse verdaderamente hacia adelante. Bueno, queridos amigos, volvemos enseguida con más de Yara Ñe, Antiguo Testamento. En el año de la palabra, Ñande Yara Ñe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales,
frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en ingeniero. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en licenciada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Vengo ante ti, ante tu majestad, a presentarte este pobre corazón herido y lastimado por el pecado, Señor. Tómalo en tus manos, renuévalo con tu amor. Venda toda herida y perdóname. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Sé que no desprecias un corazón rendido y humillado a tus pies. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Sé que no merezco nada de ti, pero en tu misericordia me recibes y hoy en ella puedo descansar. Vengo ante ti, Vengo ante ti, ante tu majestad. aquí estoy, Señor.
renuévalo con tu amor y venda toda herida y perdóname. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Sé que no desprecias un corazón rendido y humillado a tus pies. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Sé que no merezco nada de ti, pero en tu misericordia me recibes y hoy en ella puedo descansar. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo este camino tan importante, ¿verdad? De lo que son los temas particulares que encontramos en el libro del Deuteronomio. Son fenomenales, yo les puedo decir, ¿verdad? Con estos más de 30 años que estoy, ¿verdad? Añadiendo mega todas ahora sobre la palabra de Dios, sobre la Biblia. Primero con la lectura, luego también con la enseñanza, el hecho de la reflexión, luego también con la escritura, escribiendo algo, luego con la investigación, con ambas ego, y ande ayudar ya va a llevar, pero nunca anda ya porque siempre en ese diálogo, en ese encuentro con las personas, nosotros vamos aprendiendo tantas cosas. Entonces, por eso que es importante conocer, ¿verdad? Entonces también el hecho de la repetición, el hecho de repetir continuamente, tener una pedagogía repetitiva, es decir, en un sistema y en una forma concreta, ¿verdad? De ir caminando poco a poco, ¿verdad? En este encuentro personal también con la palabra de Dios. Desde la palabra de Dios que nos cuestiona, desde la palabra de Dios que nos llama a una reflexión y desde ahí entonces que nosotros vamos entendiendo, ¿verdad? Vamos comprendiendo lo que Dios nos va pidiendo. Moisés entonces, vuelvo a insistir en esta parte, él hace una mirada histórica retrospectiva a esta nueva generación, la nueva generación que vivió ya de la tradición. Recuerden que también nosotros en la vida cristiana vivimos de la tradición. Nosotros hemos aprendido a rezar, hemos aprendido a ser cristianos desde nuestra cuna, desde esos elementos que papá y mamá nos han enseñado. En este tiempo que pasamos ahora, ¿verdad? Hemos celebrado después de la Navidad. Recuerden que hemos celebrado el Domingo de la Familia, la Sagrada Familia. Hamba erepico upeala ñandela yiyapo, ¿verdad? La Sagrada Familia, porque justamente te está diciendo, después de que hayamos recibido a este niño, mejor dicho, a Dios que se ha encarnado en este niño, en Jesús de Nazaret, tenemos que hacer crecer a este niño que ha nacido en nuestro corazón y en nuestra vida. Y eso es lo que significa entonces celebrar enseguida. Después de que haya nacido el 25, ahora nosotros ya celebramos la familia. ¿Por qué celebramos la familia? Porque tenemos que preocuparnos verdaderamente de hacer crecer a nuestra familia. Pero hacer crecer la familia quiere decir preocuparnos en hacer crecer al niño. Papá y mamá, entonces, José y María, modelos, elementos fundamentales, ¿verdad? En la formación y en la educación de su Hijo Jesús. Es nada más y nada menos que Dios, hecho hombre. Este niño dice, termina, no sé si ustedes estaban atentos en esa lectura, ¿verdad? Pero decía, el niño crecía en sabiduría, en estatura y en gracia de Dios. Qué lindo. 3 elementos, ¿verdad? Que
que nos pone la palabra de Dios según San Lucas. Que el niño crecía en sabiduría. Jamón y uña de la sabiduría, apego uña de la tradición. Apego la famoso aranducaat. Entonces, por eso que es importante que tan porque si no, vienen los protestantes y ya dejó de paz. Porque de cualquier discurso ponamos, como nosotros, lastimosamente, por mi culpa, por esa culpa, ya era ñande, dañaña formaña de en la Biblia, da ya cuá ponaña de peña de yaraña lleva. A pegar la con añas en tu ponana, ya esa va peña de yara jiruleaña de amba, esa peña de ya cuana, peña de apeto uy de coña de con amba ella huele cona. Cuando te está diciendo, ¿verdad?, que el niño crecía en sabiduría. Esa es la sabiduría del pueblo, es la sabiduría de la gente, es la sabiduría de tu familia, de tu papá, de tu mamá, de tu abuelo. Nadie me puede decir que en tu casa, que en tu familia, tu papá, tu mamá y eso, no te dijeron buenas palabras para que vivas bien. Nadie me puede decir, porque todos en el fondo, buscamos siempre el bien. Ahora, si después caemos en los errores, si después caemos y nos desviamos, entonces, ¿por qué eso? Y porque eso que yo le estaba diciendo recién cuando hablaba de la Sagrada Familia. Porque no tuvimos un sostén, no tuvimos un palito conductor para que ese arbolito pueda crecer bien. Ella desea llevar, hablan de ese anderuina. Ella prende desea llevar petajatajay ya de guriña de allí. Justamente la palabra que hoy nosotros estamos introduciendo es la palabra adherirse, ¿verdad? Adherirse, pegarse a, vivir unido con. Y eso necesitamos, ¿verdad? Si nosotros eso no tenemos en nuestra vida, si nosotros eso no lo tenemos verdaderamente en nuestra propia existencia, es muy difícil después que nosotros lo podamos vivir y lo podamos llevar adelante. Entonces estemos atentos, ¿verdad, queridos amigos, queridos hermanos? Estos elementos son esenciales para que nosotros podamos también, ¿verdad?, después esforzarnos, podamos luchar verdaderamente, ¿verdad?, podamos buscar las cosas positivas, pero eso todo nosotros le llamamos después tradición. Bueno, y así es como Moisés le está pasando la tradición a esta nueva generación. Esta generación que ahora entrará en la tierra prometida, esta nueva generación que va a ingresar en aquella tierra que mana leche y miel. ¿Qué quiere decir la abundancia, el amor en la medida en que nosotros lo vivamos, lo recibamos y lo trabajemos, queridos hermanos? No pensemos que todo ya está entonces conquistado. Después nos vamos a dar cuenta. Y por eso es que Moisés ahora le está dando normas y reglas. Porque si no hubiese sido así, no hubiera sido necesario ningún momento así de Moisés que comience a arengarles, a hablarles, a recordar. No hubiese sido necesario. Si todo ya estaba dado, si todo ya estaba hecho, listo, todo tranquilo. No. Aquí les está recordando en primer lugar los elementos fundamentales y después también les va a hablar de muchas dificultades. El conquistar la tierra, el conquistar tu familia, el conquistar la paz en tu sociedad significa empeño, significa entonces de parte de nosotros compromiso. Si nosotros queremos, como antes decíamos, Paraguay, y vamos a tener que dialogar, porque recuerden que hay muchos elementos, ¿verdad?, de corrupción en nuestra vida. Hay muchos elementos, ¿verdad?, de nuestras limitaciones que lastimosamente existen. Y cada vez más el mal puede ir triunfando. Es como ese aceite, yo digo siempre, ¿verdad?, que una vez que cayó una gotita, después comienza, ¿verdad?, a expandirse. Y si nosotros no somos conscientes que había sido la sociedad, la hacemos nosotros. No es Dios que va a hacer por nosotros nuestra sociedad. Nuestra familia no lo va a hacer Dios por nosotros. Nosotros lo vamos a hacer. Porque Dios ya te dio todos los elementos para salir adelante. Si existen los niños de la calle, no es porque Dios les manda a los niños de la calle. No, es porque nosotros le estamos mandando a nuestros hijos a la calle. Porque nosotros entonces nos falta algo. A nuestra sociedad le estamos teniendo en la calle. O si no hay trabajo, o si no hay educación. No es porque Dios te mandó a ser ignorante, sino que es porque nosotros no asumimos nuestra responsabilidad
para hacer un buen camino. Bueno, haupear la Moisés, hay la Moisés y potada hay que apegarse al Señor, adherirse al Señor, vivir unido con. Entonces, queridos hermanos, por el día de hoy vamos concluyendo nuestro curso bíblico. Pedimos esa bendición siempre para poder salir adelante, ¿verdad? Con la gracia del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. Todas las programaciones de Ñande Yara Ñe'e tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yara Ñe'e con el Padre Víctor Luis Cabañas.